Listo, pues muy buenas noches. Damos inicio a la clase de control técnico vehicular. En la anterior clase estuvimos revisando acerca de lo que era la contaminación ambiental. Vimos en la parte general, pues, y también hicimos énfasis en que el parque automotriz a nivel mundial, pues, es uno de los primeros que causan esta contaminación, que está efectuando, pues, grandes cambios a nivel de fenómenos climáticos. También se dijo que el 60% de esta contaminación es por los gases que están emanando por el tubo de escape los vehículos, y debido a esto pues se han implementado normativas las cuales quieren ayudar a reducir esa contaminación, porque si seguimos contaminando a esa escala, el ser humano pues posiblemente pueda desaparecer. El día de hoy vamos a revisar acerca de la contaminación de suelos. Entonces el suelo es un sistema abierto, complejo, autoorganizativo, con una estructura definida y polifuncional. Se compacta como un filtro a través del cual se produce y se regulan los flujos de materia y energía. Como tal filtro es susceptible a contaminarse al deteriorarse, dejar de cumplir algunas de sus funciones. Tomemos en cuenta que nosotros prácticamente en donde vivimos, digamos, en el planeta Tierra, el 3/4 partes son agua, y una de esas partes es tierra donde nosotros habitamos. Entonces sí es necesario que nosotros, este filtro natural, digamos, que se ha venido degradando con el paso del tiempo, pues tratemos de cuidarlo, tratemos de que lo que esté pasando en algunos lugares debido a derrames, debido a pesticidas, fungicidas y otro tipo de contaminantes, pues nosotros ya no tratemos de esto solventar o tratar de ver maneras de solucionar. Esto ya que todo lo que nos dice es que este va a ser un filtro de tanto de materias como de energías, y como tal pues sí tiende a deteriorarse. Entonces tenemos diferentes tipos de suelos: suelos poco evolucionados, suelos no evolucionados y suelos muy evolucionados. Esto de la evolución, estamos hablando acerca de la degradación. Suelos poco evolucionados son los que todavía están produciendo. Suelos no evolucionados son suelos, digamos, que tenemos nosotros en el monte. Y suelos muy evolucionados, pues ya donde hubo explotación por parte del hombre. Entonces aquí vemos nosotros el concepto básico de suelos contaminados. Entonces nos dice: el plan director para la protección del suelo define de forma genérica como suelo contaminado todo aquel que haya sufrido un cambio en sus características químicas, físicas o biológicas, que por su naturaleza, dimensión o duración en el tiempo resulte incompatible con sus propiedades funcionales de uso, o supongamos una amenaza grave para la salud pública o el medio ambiente. A efecto de cuantificación práctica, se puede considerar que un suelo está contaminado cuando la concentración de contaminantes supera el nivel de referencia del BIE o el nivel del fondo local. Como vemos, pues suelo contaminado es todo el suelo que ha cambiado sus características tanto químicas, físicas o biológicas. Por ende, pues este puede ser un foco contaminante, puede ser una amenaza tanto para la salud del ser humano como para el medio ambiente. Entonces aquí también se va a hacer una subclasificación dependiendo si el suelo puede regenerarse en un tiempo corto, en un tiempo largo, o no puede volver a regenerarse. ¿A qué vamos con estos suelos que no pueden volver a regenerarse? Estamos hablando de suelos que un claro ejemplo que nosotros tenemos es cuando hay derrames de petróleo. La contaminación está tan alta que este suelo ya no va a volver a ser nunca fértil.
Si nosotros queremos que ese suelo donde hubo el derrame vuelva a ser fértil, ¿qué tenemos que hacer? Extraer toda esa tierra que fue contaminada y poner nueva tierra. Entonces es algo pues que lleva tiempo y no se lo ha hecho. También hablamos de suelos potencialmente contaminados. Entonces dice, el suelo será catalogado como potencialmente contaminado cuando o bien aparezca incluido en el inventario de suelos potencialmente contaminados, o bien, a pesar de que no haber sido inventariado, existen indicios racionales que señalen una posible alteración de su calidad. Entonces, en nuestro país pues no se ha visto que haya un estudio de suelos y los cataloguen de suelos si es que están siendo potencialmente contaminados, suelos contaminados, no existe. Pero sí vemos que en otros lados ya se ha hecho, existen pues un inventario de dónde están los suelos que están contaminados, potencialmente contaminados, ¿no? Y estos pues ya no sirven para la agricultura. Entonces tenemos que tener muy claro. ¿Qué pasó? Se me ha apagado la cámara. Ya. Entonces la contaminación del suelo es la introducción de sustancias extrañas a la superficie terrestre, perjudican en forma grave a la salud de las personas, de animales y de plantas. Muchas veces este tipo de contaminación entra en contacto con el agua potable de estos sitios, agravando la situación. Entonces, como ven, pues contaminación del suelo es introducción de sustancias extrañas, peligrosas, que tienden a cambiar tanto la parte física, química y biológica del suelo. Por ende, pues va a afectar a personas, animales y plantas. Entonces, esa es la contaminación del suelo. Y peor si esta contaminación llega al agua, va a ser aún más grave esta situación. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la contaminación? Vulnerabilidad y poder de amortiguación. La vulnerabilidad representa el grado de sensibilidad del suelo frente a la agresión de los agentes contaminantes. Este concepto está relacionado con la capacidad de amortiguación. A mayor capacidad de amortiguación, menor vulnerabilidad. Entonces veamos qué es lo que nos dice el cambio, la amortiguación. El poder de amortiguación, el conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo lo hacen un sistema clave, especialmente importante en los ciclos geoquímicos superficiales, en los que actúan como un reactor complejo capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación, almacenamiento, etc. Entonces, el poder de amortiguación. ¿A qué se refiere el poder de amortiguación? A que el suelo es como un filtro que va degradando estas sustancias, pero muchas veces estas sustancias son tan nocivas que en vez del suelo poder degradarlas, estos contaminan. Y aquí es cuando vamos a cambiar esas propiedades físicas, químicas y biológicas. Y por esto, pues como va a cambiar estas propiedades, también va a afectar al medio ambiente, va a afectar al ser humano y va a afectar a los animales. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que debemos nosotros cuidar dónde habitamos. Nosotros vemos otros países que ya son desarrollados. ¿Qué pasa con estos países? Que ellos ya no tienen un suelo, digamos. No tienen, en este caso, cómo explotar. ¿Por qué? Porque esos terrenos fueron tan explotados que hoy en día pues ya ellos hacen mucho uso de lo que son los pesticidas, fungicidas, herbicidas, entre otros. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Es que los alimentos que está produciendo estos terrenos pues son alimentos que están saturados de esta contaminación.
Y por ende, pues si el hombre llega a consumir estos, estos vegetales o estos alimentos o vegetales o lo que sea que produzca para consumo del ser humano, pues vamos a ver que esto, eh, digamos que estos nos traen a la larga, pues nos provocan enfermedades. Hoy por hoy, pues se está evidenciando que hay muchas personas que han fallecido debido a diferentes cánceres, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, y esto es producto a la alimentación que estamos teniendo. Estamos consumiendo estos fungicidas y a la larga pues nos están trayendo desventajas. Otro factor que influye en la contaminación es la biodisponibilidad. Se entiende la asimilación del contaminante por los organismos y en consecuencia la posibilidad de causar algún efecto negativo o positivo. Otro es la movilidad. Se regulará la distribución del contaminante y por tanto su posible transporte a otros sistemas. Entonces es la parte de la movilidad. Esto de la movilidad sí es un poquito de tener cuidado, ya que si nosotros tenemos esta contaminación en el suelo y este está cerca de un riachuelo, de una sequía o de un río, pues este contaminante se va a transmitir al agua. Y ahí sí vamos a tener efectos más catastróficos, digamos, dependiendo los contaminantes. La parte de la persistencia. Se regulará el periodo de actividad de la sustancia y por lo tanto es otra medida de la peligrosidad. ¿A qué se debe esto de la persistencia? De la afectación que este químico externo causó al suelo. Y aquí vienen varios grados de categorización. ¿Por qué? Porque depende del tiempo en que el suelo, pues al ser un agente filtrante, va a descomponer este agente, digamos, contaminante. Entonces aquí depende si va a poder filtrarlo en corto plazo, mediano plazo o largo plazo, o prácticamente destruyó ese suelo. Todo eso tenemos que tener muy en cuenta sobre la persistencia del contaminante sobre el suelo. El suelo pues se contamina. Diga. Le escuchamos. No, lo que pasa es que dice José, el compañero José, se le puede dar permiso para entrar a la clase. Dígale que se salga y vuelve a ingresar porque él me envió una imagen donde está cargando y eso es por problemas de internet. Porque todavía no le sale, solo le sale ahí solicitar unirse. Está diciendo como que recién que solicite, pero todavía no nos llega en este caso aquí el aviso que quieren conectar a alguien. Ya, listo. Continuemos. Esperemos que envíen la solicitud. Bueno, entonces las diversas formas que nosotros tenemos para contaminar el suelo, por lo general son pesticidas, que vemos que ahora pues los terrenos ya no producen, sino utilizamos estos tipos de pesticidas. Y estos, como vemos, están contaminando. Encima que contaminan el suelo, también contaminan los productos que se dan en el suelo y por ende han causado diferentes tipos de cáncer que si nosotros conversamos con nuestros abuelitos, pues ellos ni habían en su tiempo, pues ni existían esas enfermedades y ahora están apareciendo gracias a la utilización excesiva de los pesticidas. Otra contaminación es la basura. La basura pues es uno de los grandes males que aqueja a todas las ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros somos altamente nocivos, digamos, para el planeta, ya que contaminamos en exceso. Por eso se ha hecho múltiples campañas de las 3 R's: reciclar, reutilizar y reducir. ¿Para qué? Para nosotros, en cierta manera, tratar de reducir esa alta contaminación que a través de los años le hemos hecho, o sea, a nuestro planeta. Y recordemos que se han creado espacios donde se deposita estos desechos. En algunas ciudades de Ecuador ya se han tomado algunos correctivos.
¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, digamos, a sacar la basura una sola. No se hace un correcto procesamiento de la misma. Hay otras ciudades en las cuales vienen días, lunes, miércoles, viernes, desechos normales, martes, jueves, desechos orgánicos. Entonces, esas ciudades, ¿qué han hecho? Todos esos desechos de lunes, miércoles y viernes, que son basura normal, plásticos, fundas, todo eso, tratar de reciclar y reutilizar. Y los desechos orgánicos, pues, llevar a otro lado, a otro tipo de otro lugar, digamos, en la cual le dan un correcto tratamiento y pueden crear abonos. Y pueden ellos vender o distribuir a los agricultores de esas ciudades. No es algo descabellado, se lo está haciendo. En cambio, en Esmeraldas al menos ahí llevan todo, tratan de reciclar en algo así, pero todo va al mismo vertedero. Y esto se ha convertido en focos contaminantes. Si usted pasa por el basurero, va a sentir un olorcito por ahí. Entonces, sí se debería realizar otra gestión, otro tipo de manejo de la basura. Porque en muchos países del primer mundo, pues, esto de la basura lo han sacado un provecho. Porque están tratando de reutilizar al máximo. Están tratando de darle otra utilidad. No simplemente llegar a un vertedero y dejarlo ahí, y luego ir tapando, ponerle, en este caso, ¿cómo se llaman estos? Unas chimeneas, digamos, para que salga el gas, porque esto se va a ir descontaminando. Al menos tenemos mezclado basura orgánica, basura normal, todo esto se va a ir descomponiendo y aquí van a salir gases o esa descomposición. Entonces por eso hay esas chimeneas. ¿Para qué? Para que evacúen el gas, porque de lo contrario se va a acumular, va a ser como una bomba de tiempo, un rato pensado explota, y eso es lo que no se quiere. Entonces por eso es lo que hay unas chimeneas que siempre se ubican en estos vertederos, para que se expulse estos gases producto de la descomposición de la basura. Otra contaminación directamente que afecta a suelos y a ríos es la acumulación directa de productos industriales. Nosotros vemos que los productos industriales, ¿qué es lo que hacen? Todas estas industrias cogen y sacan todo esto y sacan por unos vertederos, y esto va a parar a riachuelos y a terrenos o a tierras. Y en muchos de los casos lo que ellos hacen es comprar un terreno aledaño a la zona industrial y eso utilizarlo como vertedero. Entonces estamos viendo que va a afectar este terreno donde hacen ellos como vertedero, pues va a convertirse a la larga en un terreno inerte y por ende un foco de contaminación, medio ambiente y las personas de su alrededor. Otra contaminación son las sustancias radioactivas. Un claro ejemplo fue la bomba de Hiroshima. Imagínense, han pasado cuántos años y hasta ahora ese suelo irradia pues esta radiación y no es habitable, debido a que las personas sufren mutaciones, sufren algún tipo de cáncer y mueren. Entonces, esa es la radiación es una de las más peligrosas. Otro tipo de contaminación son las filtraciones de alcantarillados. La mayor parte de alcantarillados, pues su vertedero va a ser un río. Entonces nosotros hemos visto que al menos en la parte de la sierra, pues los ríos que pasan por alguna ciudad, pues se han convertido como vertederos. Las quebradas igual. ¿Qué estamos haciendo? Que estos riachuelos que pasan por ahí, pues ya son prácticamente ríos que son muertos. ¿Por qué? Porque en ese río no hay vida. Toda la vida que ha habido, pues ya no existe, debido a la alta contaminación de todos los residuos que va del alcantarillado, las aguas negras. Entonces, en vista de eso, pues ha hecho centros de captación de estas aguas negras y darles un tratamiento. ¿Para qué? Para que no sean tan nocivos al medio ambiente. En un principio, pues se apeló, digamos, a lo que es la decantación. ¿Qué es la decantación? Pues que todos estos residuos que llegan al riachuelo, pues en el transcurso que va con su corriente, eso se van degradando hasta desaparecer. Pero no contábamos que el crecimiento a pasos agigantados de las ciudades, pues ha hecho que estos ríos no cumplan este ciclo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la introducción de estas aguas negras en tan magnitud
que a estos riachuelos no les da tiempo de hacer este proceso de decantación y por ende pues se han ido, ya son declarados ríos muertos. Esta es una de otras de las contaminaciones que sí tenemos que tener muy en cuenta. Entonces vamos a introducirnos un poquito a cada uno de estos temas. Contaminación de suelos por radioactividad. Entonces, ¿qué nos dice acerca de esa contaminación? Los suelos y aguas contaminados con radioactividad, como consecuencia de la explotación de yacimientos de rocas fosfóricas o uranio para usos industriales, plantean un problema grave para el medio ambiente y la salud humana, y se hace necesaria una solución tecnológica, efectiva y asequible. Pues siempre nosotros, la radiación también está vinculada a la parte de la minería, la parte de la extracción del uranio, del oro. ¿Por qué hablamos aquí de radiación? Porque estamos utilizando elementos químicos altamente radioactivos, los cuales ayudan a separar, digamos, el oro de otros materiales. Quiñones, ¿cómo le va? ¿Sí me escucha, profe? Sí, le escucho. Disculpará la demora porque estaba tratando de ingresar con el link que está en el aula virtual, pero veo que no es ese. No, yo siempre al grupo de software les envío los enlaces. Ya. Como recién te dan unir al software, puede ser que por eso lo hacía. Ya, sí, puede Entonces, ser. cada día que tengamos clase, vamos a tener un enlace. Sí, todos los días que tenemos clase vamos a tener un enlace. Ya, profe. Y yo siempre les envío al grupo de software, porque ahí los tengo, como les doy Claro, pues ahí estamos los mismos. ahí, entonces ahí les envío. Eso no hay problema por esa parte. Ya, profe, ya. Ya, entonces sigamos. Entonces, la radioactividad, no hagamos solamente idea a que va a ser por una explosión radioatómica, sino también es por la utilización de elementos altamente contaminantes, elementos nucleares, los cuales pues van a hacer efecto en ese suelo y van a contribuir tanto a la contaminación del medio ambiente como a la salud del ser humano. Es por eso que existen leyes de explotación minera pues que trata de controlar esto, porque si lo hacen digamos una extracción minera artesanal, están causando un grave efecto a la contaminación del agua y también del terreno. Imagínense, no sé si se acuerdan ustedes, hace unos años o hasta ahora creo que sigue ese boom de la contaminación en, ¿cómo se llama esto? Porlita, no me acuerdo cómo se llama. Entonces imagínense esa gran contaminación que hay ahí debido a esta extracción del oro. Buenos Aires creo que es. Entonces aquí seguimos. Contaminación del suelo por actividad minera. La minería es un conjunto que produce toda la serie de contaminaciones gaseosas, líquidos y sólidas que de una forma u otra van a parar en los suelos. Esto sucede ya sea por depósito a partir de la atmósfera como partículas sedimentadas o traídas por las aguas de lluvia, por el vertido directo de los productos químicos de la actividad minera y metalúrgica. Por otro lado, la infiltración de productos de lisiviación del entorno minero, aguas provenientes de las minas a cielos abiertos, entre otros, pues, para la disposición de los elementos mineros sobre el suelo, escombreras, talleres de minas u otras edificaciones más o menos contaminantes en cada caso. Entonces veamos, aquí nos estamos dando cuenta que la minería es una de las principales causantes de la contaminación del suelo, ya que aquí se ocupan de diferentes elementos químicos para tratar de extraer estos elementos. Aquí tenemos el uranio, el oro, ¿qué más tenemos? Entre otros, el aluminio, plata, cobre, imagínense. Entonces estos utilizan elementos químicos los cuales hacen que utilizan para la extracción, pues, y estos están a su vez
contaminando a gran escala estos suelos. Por eso que la minería, hay normativas que regulan, restringen esta minería artesanal porque es una de las más contaminantes. Se trata de hacer una minería controlada para tener un menor impacto, pero así se tenga un menor impacto, pero va a haber un impacto siempre. Entonces tenemos problemas de degradación del suelo. Entonces el suelo siempre se va a degradar al tener una saturación o una acumulación de sustancias o unos niveles tales que repercuten negativamente con el comportamiento de este. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a hacer su efecto filtrante, no va a poder degradar esta sustancia externa nociva, sino más bien esta se va a saturar. Entonces aquí viene la degradación. Entonces tenemos ciertos tipos de degradación, puede ser física, química o biológica. Entonces física es el endurecimiento. Tenemos la erosión y desertización, ya se va a hacer una zona árida, va a ser desértica, no va a producir nada. Y con la erosión pues tenemos la erosión hídrica y erosión eólica. En degradación química tenemos la disminución de la fertilidad. Tenemos aquí también el desequilibrio elemental. Tenemos la salzodificación. Tenemos los componentes tóxicos y la acidificación. Imagínense, con la parte química pues tenemos nosotros la disminución de la fertilidad. Los productos no van, la tierra no va a producir. Por ende, eso está pasando actualmente en el planeta. Por ende, pues los agricultores lo que hacen hoy es métele fungicidas, métele plaguicidas, métele herbicidas. ¿Para qué? Para tratar que la tierra produzca. ¿Y de qué manera? Pues que estos alimentos que salen pues van a estar contaminados con estos químicos. Y también pues debido a la degradación química tenemos terrenos ácidos y esto no va a producir nada. Otro tipo de degradación es las biológicas. Entonces aquí con esto nos vamos a la reducción de micro y macrofauna. ¿Qué va a pasar con esto? Que esto no va a producir, se va a convertir en terrenos desérticos, endurecidos y también la pérdida de material orgánico. Terrenos totalmente infértiles que no van a producir nada. Entonces también tenemos una subclasificación de esta contaminación. Tenemos la natural, que es causada por la propia naturaleza. Es un proceso natural de la naturaleza. Aquí, por ejemplo, tenemos una erupción volcánica. Y tenemos una contaminación antrópica, que es la que el ser humano está causando sobre el planeta. No se olvide el tipo de contaminación natural y antrópica. Natural, pues, causada por la propia naturaleza, es un proceso natural. Y antrópica, pues, la contaminación causada por las actividades que el hombre realiza. Ahí tenemos, pues, industrial, minería, parque vehicular a nivel mundial, basura, utilización de pesticidas, entre otras. Contaminación del suelo. Seguimos. Contaminación natural es un proceso normal que se produce en la superficie terrestre, como las lluvias o la erupción volcánica. Entonces nosotros muchas veces vemos que hay deslaves, hay movimientos de tierra debido a altas lluvias, digamos. ¿Por qué pasa esto? Porque ya nosotros hemos talado a tal magnitud que no hay árboles. Entonces, como los árboles, ellos entre sus raíces lo que hacían era entrelazar y que esa tierra se quede compactada, hoy no hay. Entonces, cuando llueve excesivamente, pues esta agua va a comenzar a filtrar, va a hacer que la tierra se afloje, pues, y ceda, y haga estos movimientos, estos derrumbes. Este es un proceso, digamos, natural, pero en cierta manera pues también es causado por el hombre, porque el hombre fue el que deforestó, digamos, deforestó esta zona.
Entonces, vean, la contaminación antrópica, como les decía, es la contaminación causada por el hombre al producir desechos que afectan al suelo en las diferentes actividades que realiza en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las causas de la contaminación? Uso de plaguicidas, productos químicos en la agricultura. Imagínense. Otra que es bien común, derrame de petróleo. Otra causa, actividades mineras, relaves y residuos en general. Erosión por la deforestación de grandes extensiones de tierra. ¿Se ven? La erosión. Erosión por corrientes de agua y aire. Incendios forestales. Desertización, crecimientos de los desiertos, sequías. Entonces imagínense. Entonces estas causas cuando se ven en nuestros suelos, pues estas van a afectar de forma negativa, produciendo cambios en las propiedades del suelo y por ende pues van a traer afectaciones a animales, plantas y también al ser humano. Entonces tenemos otros como control. No recuperación. Cuando se opta por las medidas de no recuperación del espacio, se debe tener en cuenta que es parte de un espacio contaminado, aunque el estudio de viabilidad determine esa opción. Así pues, se tiene que registrar la localización real del espacio. Esta sencilla solución evita una gama de problemas importantes generados a posterior por el uso del suelo para el que ya no es adecuado. Contención o aislamiento. Consiste en establecer medidas correctivas de seguridad que puedan controlar la situación presente. El aislamiento consiste en aislar el foco emisor de contaminación. Eso es lo que han hecho en Hiroshima. Han hecho de aislar prácticamente. Hay zonas donde el ser humano no puede ingresar. Y la reducción de la volatilización. Pretende suprimir las corrientes de aire para evitar la volatilización de compuestos orgánicos. Entonces aquí lo que se hace es para que no corra el aire, porque el aire también es un factor que provoca la erosión. Entonces, sembrar árboles. Control de lixiviados. El objeto es impedir la dispersión de contaminantes a través de las aguas. Imagínense, esto es una contaminación que sí está afectando a gran escala. Y también se tiene una fase de control como la recuperación. Elaborar un plan de saneamiento precisa una cierta delimitación de resultados mínimos a alcanzar. Se divide en dos tipos de tratamientos: tratamientos in situ y ex situ. Tratamiento in situ que implica la eliminación de los contaminantes sobre el propio terreno, y ex situ la que produce la movilización y traslado de suelos a instalaciones de tratamiento o confinación. Entonces, de la parte de la recuperación, les ponía un ejemplo acerca de Texaco. Imagínense cómo Texaco ellos utilizaron una tubería bajo el suelo. ¿Por qué? Por factores económicos. Y como hubo por ahí para las colas, como se dice tradicionalmente, para las personas que estaban en esa parte de la gestión ambiental, pues no dijeron nada. De ahí lo más viable era pues poner estos ductos aéreos para tener un correcto control de esto. Porque por vía interna, digamos, debajo del suelo, pues no se puede tener ese control. Y cuando hay fugas, cuando hay derramamientos, es muy difícil controlar esto. En cambio, si es aérea, pues se puede controlar. Entonces este terreno, pues como fue altamente contaminado por un factor externo, en este caso el petróleo, era terreno que es infértil. Ya no va a producir nada eso de por vida. Todo esto de seguir el juicio
simplemente era para sacar dinero, porque remediar eso no se puede. Son grandes extensiones de terreno, las cuales, como les decía al inicio de la clase, para tratar de resolver este problema, lo más viable era coger y sacar esta tierra que ya es inerte y llevarla, pues, como dice, a un tratamiento ex situ, es que se puede, o si no, pues a instalaciones para que sea confinada, porque ya no sirve, es un poco contaminante, y poner nueva tierra en ese lugar, pero es algo que no se va a poder hacer. Sigamos. El suelo proviene de roca madre, que está compuesta por diversos minerales a distintas proporciones. Hoy tenemos otros macroelementos, tenemos nitrógeno, fósforo, potasio. Medio elemento tenemos calcio, azufre, magnesio, cobre, boro, molibdeno. Microelementos tenemos hierro, manganeso, zinc, cobalto, selenio, yodo. Microelementos especiales tenemos sodio, cloro, silicio. Entonces estos elementos que conforman, digamos, el suelo se pueden encontrar en diferentes proporciones y en diferentes formas, que dependen de muchos factores como el clima, el agua y la presión, entre otros, que influyen determinadamente en todo lo que ocurre en los elementos que componen el suelo y principalmente en su dinámica. Entonces, ¿cómo es la conformación del suelo? Pues tenemos diferentes capas. Primero tenemos el humus, material orgánico en descomposición. Es lo que les mencionaba acerca de reciclar la basura. Por eso en estas ciudades lo que hacen ellos es basura orgánica y basura inorgánica y plásticos. Entonces a las personas les dan, el municipio mismo se encarga de dar esos 3 tipos de fundas para que ellos traten de ir poniendo en estas fundas, y con la basura orgánica pues ellos hacen esto del humus. ¿Para qué? Es un abono orgánico que dan a los agricultores para que ellos pongan en sus terrenos. Tenemos luego el suelo fértil, luego tenemos la arcilla, tenemos el subsuelo, que es arena, y tenemos la roca madre. Imagínense. Entonces la composición o la conformación del suelo. La contaminación pues la podemos clasificar en en 3, dependiendo del tipo de agente contaminante. Podemos tener agentes contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos. Por eso aquí nos dice de otros tipos, dice metales pesados, las emisiones ácidas, atmosféricas, la utilización del agua de riegos y los fitosanitarios. También, ¿verdad? Imagínense, tenemos diferentes clasificaciones de otro tipo desde otro punto de vista. Los agentes contaminantes, dice, proceden generalmente de actuación ampogénica del hombre. ¿O qué quiere decir esto? De la actividad que el hombre realiza. Entonces, toda la actividad que el hombre realiza, pues siempre va a haber, digamos, desperdicios que afectan al suelo. Entre ellos tenemos metales pesados que producen directamente de las minas, fundición y refinación, residuos domésticos, productos agrícolas como fitosanitarios, emisiones atmosféricas mediante actividades de minería y refinería de metales, que quema de combustibles fósiles, entre otros. Imagínense, la quema de combustibles fósiles, ahí estamos nosotros, todos los que estamos en la parte automotriz. Quema de combustibles fósiles también produce una alta contaminación. Y esta de quema de residuos fósiles, sí, la refinación del petróleo, pues sí es uno de los mayores causantes de contaminación. ¿Por qué? Porque está contaminando el suelo, las aguas y el aire. El suelo al momento de su extracción, el agua al momento de su refinación y los aires al momento de su quemado en nuestros vehículos.
Fuentes de contaminación de metales en el suelo. Naturales, ya, pues ya saben ustedes. Alteraciones de rocas, fuegos, ceniza volcánica, erupciones volcánicas. Entonces son procesos naturales que también conlleva la contaminación del suelo. En antotrópicas o por efecto del hombre tenemos estacionarias, minería y parte industrial, móviles, automóviles, trenes, aviones, entre otros, los medios de transporte que utilizan combustibles fósiles. Y de aplicaciones ¿Sí puede ser un poquito más grande para poder observar bien? A ver, vamos haciendo un poquito más grande. Ya, entonces aplicaciones químicas. Tenemos nosotros las pesticidas, fertilizantes y también acción de desgaste. Y recuerden que un suelo lo estoy haciendo producir y lo estoy mete fungicidas. Ustedes que tienen sus fincas deben saberlo, pues en un tiempo lo van a dejar descansar. En la sierra, ¿qué es lo que hacen? Ya cuando un terreno están de la siembra, que una que otra cosa, después lo dejan descansar. ¿Cómo hacen esto? Pues lo dejan, le echan pasto. Y así lo hacen descansar unos 2 años y nuevamente lo pasan el tractor y siguen con la agricultura. Pero como vemos hoy en día, pues la tierra pues ya está mal enseñada, como saben decir. Si no le meto fungicidas, pesticidas, herbicidas, pues no produce. Antes lo que dicen las personas es simplemente cogían, sembraban algo y ahí dejaban. Y daba, los terrenos daban. Hoy no. Usted pone, siembra algo ahí y lo deja, pues no va a producir nada mientras no le eche estos pesticidas. La contaminación no es más que la degradación del suelo. Y esto resulta un problema de gran importancia, pues esto trae fenómenos estrechamente relacionados a la industria y el uso de químicos. Este tipo de contaminación generalmente aparece al producirse una ruptura de tanques de almacenamiento, subterráneos, aplicaciones de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o de acumulación directa de productos industriales. Los químicos más comunes incluyen hidrocarburos de petróleo, solventes, pesticidas y otros metales pesados. La contaminación se ha convertido pues en uno de los factores más estudiados, ya que muchas industrias lo que tratan de hacer es ir reduciendo. Nosotros en la parte de lo que estamos relacionados en la industria automotriz, pues ya se vienen grandes cambios. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se ha ido evidenciando esta contaminación y está afectando al medio ambiente. Entonces se ve para un futuro ya pues, o desde este momento que estamos aquí estoy hablando, ya se está trabajando en lo que es la utilización de energías amigables con el medio ambiente. Estamos hablando de paneles solares, energía eólica, nuclear, energía, ¿qué más tenemos? Entre otras, hidráulica. Imagínense, entonces queremos ver nuevas fuentes de energía que sean amigables al medio ambiente y que nosotros podamos utilizarlas. En la parte de automotriz, pues estamos viendo que hay catalizadores, motores con inyección. También, ¿qué más? ¿Qué otro invento ha habido? Catalizador de 2 vías, 3 vías. Hay sistema EGR. Utilización de biocombustibles. Utilización de motores de vehículos híbridos. Vehículos eléctricos. Hoy vemos un gran auge de crecimiento de estos vehículos eléctricos. Vemos scooter, motos eléctricas, entre otros. Vemos que ya están ingresando al mercado. Hace unos 5 años atrás era raro ver uno de estos vehículos. Ahora con estas normativas y como a estos fabricantes, digamos, ya le están permitiendo el acceso, también aquí usted no está, se libra de pagar impuestos especiales. Entonces ya vemos que hay un
rápido crecimiento de estos vehículos para movilizarse. Profe, ya, y si vamos a ese tipo de vehículos, ¿usted cree que nuestro país ya está apto para adaptar esa tecnología? Nuestro país está en vías de desarrollo. No está apto. ¿Por qué? Porque si nos ponemos nosotros a pensar, pues vehículos híbridos, ya hay un gran número de vehículos híbridos. Mantenimiento es caro. Otra, parte de repuestos, no existen. Si usted tiene un vehículo híbrido, pues se le daña algo, tendrá que ir al concesionario. Una, el mantenimiento es caro. Otra, pues los repuestos no hay, tendrán que hacer, en este caso, pues pedir los repuestos del extranjero. Y se demora esto, de 30 a 45 días. Y usted que tiene su vehículo como su medio de transporte o como herramienta de trabajo suya, pues no creo que va a esperar este tiempo, quedarse sin vehículo, hasta esperar que llegue. Otra, la implementación de las electrolineras. ¿Qué son las electrolineras? Son los puertos de carga para vehículos eléctricos. El Estado no está en capacidad de asumir este costo. Ahorita medio la parte de empresa privada está asumiendo de alguna manera. Entonces aquí vienen grandes estudios, aquí también viene contradicciones, debe abrirse políticas de venta de la electricidad. Nosotros tenemos la electricidad subsidiada para nuestros hogares, pero si alguien se dedica a instalar estas electrolineras, pues para ellos no habrá subsidio. ¿Por qué? Porque ellos están vendiendo. Ya, ¿y cómo le digo, profe? Si alguien se pone ahorita una electrolinera, ¿cómo se llama? Ya, o si no comienza, prácticamente no tiene los permisos necesarios, no los adquiere. Entonces quiere decir que si uno tiene ahorita un vehículo eléctrico y como no está en la electrolinera, prácticamente uno tiene que cargar en su casa y por eso puede que lo multen o cualquier cosa. Por parte de multas, si usted carga en su casa no hay ningún problema porque tiene un cargador que es un transformador que va a transformar la energía de 110 voltios para que usted pueda digamos, cargar su vehículo. Ahí no hay problema, ¿por qué? Porque estoy consumiendo y estoy pagando una tarifa y simplemente me va a subir el consumo, pero es la utilización de yo como usuario a mi vehículo personal. Pero cambia si yo pongo una electrolinera para uso de la ciudadanía en general y cobro. Entonces ahí ya vienen nuevas políticas. Entonces ahí ya se acabaría el subsidio, digamos, para esta empresa que se dedique a vender la corriente que es subsidiada por el gobierno. Y digamos, la energía pues es del país. Simplemente el gobierno se encarga de regular y poner tarifas para que estos sigan haciéndose el mantenimiento y sigan funcionando para seguir generando esta electricidad, para las hidroeléctricas que hacerles el mantenimiento sigan trabajando y todo eso. Pero si nos vamos a otro punto de venta de la corriente, pues ahí sí ya tendría que el Estado formular nuevas leyes. Y aquí que se formulen esas leyes pasarían por lo menos unos 10 años. Nosotros en el Ecuador, país que está en vías de desarrollo, pues no lo hace. Simplemente nuestros gobernantes lo que hacen es tomarlas de otros países que ya están trabajando con esto y adaptarlas al país. Todas las leyes se las ha manejado de esta manera. No podemos decir que hay una ley que fue creada aquí en el Ecuador, no, sino hay ley que se fue tomada de otro país que se dio resultado y se le adaptó al país. Es por eso que muchas leyes no dan resultado, porque la diferencia de las economías es radical. Por lo menos ahorita lo que han hecho con los combustibles, que están prácticamente a precios internacionales. Nosotros acá producimos combustible para que nos vendan a un precio tan elevado como otros países que no
producen es algo ilógico. Ahí es el problema, que nosotros producimos, pero la producción que nosotros tenemos no satisface la demanda del consumidor. Es por eso que nosotros traemos combustible de Perú, de Colombia. Igual el gas, el GLP que nosotros utilizamos en nuestros hogares, la producción que nosotros tenemos no satisface, traemos de otros lugares. Es por eso que lo que se quería era, ¿cómo se verán? Es algo contradictorio, ¿por qué? Porque nosotros hacemos el refinado del petróleo. Vendemos este petróleo a Colombia. Y Colombia nos vende la gasolina a nosotros. Ese es el problema. Entonces nosotros sacamos el petróleo, algo hacemos de refinar para el uso de aquí y el resto vendemos y luego metemos combustibles que nos venden de nuestro propio petróleo que enviamos. Es por eso que el presidente anterior, digamos, presidente Correa, quería hacer esta refinería del Pacífico. ¿Para qué? Para en esta pues realizar la correcta refinación y ahí sacar otros combustibles y no tener que vender el crudo a otros países y luego comprarles ya los combustibles. Ya refinado prácticamente. Porque si vemos el combustible que venden en Colombia es peor que el de aquí. Sí, muy malo es el combustible de Colombia. Peor el de Perú. Claro, recién ahorita Colombia subió los tanajes, creo, como la época, así como 80, 90, creo que llegó el tanaje en la gasolina. Pero recién ahorita, y eso que compran, creo, no producen ellos mismos. Sí, ellos compran. Pues imagínense. Claro, Sí. sí, yo también. Aquí ya depende mucho de las políticas y los gobernantes para tratar de salir de ese círculo, digamos, que lo que hacen es simplemente nosotros sacar, extraer y enviar a otros países para que ellos refinen y nuevamente nosotros comprarles. Entonces imagínense. Sí, es un poco problemático eso. Hay algunos presidentes que han tratado de cambiar pero no los han dejado, porque aquí en el Ecuador hay diferentes mafias que operan por detrás de estos politiqueros y no dejan que el país avance. Digamos, mi movilización para evitar cualquier contacto, uso de mascarilla. Bueno, aquí vamos a otra contaminación de suelos, que es algo que parece que fuera insignificante, pero a la hora de la hora sí contamina bastante. Imagínense, el 97% de las personas tiran papeles en el suelo. Todo depende de uno en ser disciplinado. Anualmente se bota 16.9 millones de toneladas de basura. Usar bien la mascarilla. Más del 50% se podría reciclar, pero no es así, ya que todo es llevado a los botaderos. Solo el 10% se recicla. 6.5 millones por persona, 10.4 millones por industria. Imagínense, de esas toneladas, de esas 9, de esos 16.9 millones de basura, pues el 6.5 millones le estamos haciendo nosotros. Imagínense, usted está contaminando, botando basura 6.5 millones al año. Por eso que muchos países ya han hecho campañas de reciclado. ¿Campañas para qué? Para que estos desperdicios en alguna manera les traigan réditos al gobierno. Algunas ciudades de nuestro país ya lo están haciendo. Ahí tenemos en Pichincha, creo que alguna ciudad al sur, Machachi, en Cuenca. En Ibarra, bueno, no lo hacen. En Cotacachi lo hacen. En Cuenca también sí creo que lo hacen en algunas ciudades. Entonces, ¿ellos qué hacen? El recolector pasa pues todos los días. Lo que hacen ellos es tal día pasa basura orgánica, tal día la inorgánica, y ellos van reciclando. Están creando esa cultura. Y si usted no hace esa clasificación, simplemente el carro recolector no se lleva la basura. Y vienen aquí también las penalizaciones, vienen las multas. Entonces, de cierta manera, estamos haciendo que las personas participen en este proceso de reciclaje. Nosotros muchas veces nos quejamos en la costa que cuando llueve nos inundamos.
Y no nos ponemos a pensar que mucho de esto es por la cultura organizacional. Si yo compro un helado, la fundita le saco al piso. Me acabo de chupar el helado, la paleta al piso. Pelo un banano al piso. Voy en mi vehículo, estoy comiendo algo por la ventana al piso. ¿A dónde va para esto? Al alcantarillado. Y esto va a taponar. La mayoría de los buses han optado por usar otro tipo de ventana ya. Claro. Es por eso, porque en la vía no vive nadie prácticamente. Y se encuentra más basura que en el pueblo, porque van los vehículos y todo tienen. Entonces, eso genera bastante contaminación. Claro, eso fue una ordenanza aquí en Ecuador. Ustedes no recuerdan los buses de hace 10 años atrás. Usted tranquilamente abría la ventana e iba tomando aire, ahora ya no. Claro, ahorita no. Ahorita no se puede y es por esto que el ser humano pues tiene y no cambia, digamos. Entonces, y luego nos quejamos que por qué nos inundamos. Toda la basura que estamos botando en el piso, que parece insignificante, va a ir a estos desagües que cuando llueve pues están taponados y el agua no tiene por dónde correr. Entonces, como vemos aquí, el suelo es también un recurso ambiental que necesita ser protegido. Ese es un mensaje que les quiero dar. Dice, una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Imagínense. Eso debemos nosotros tener en cuenta. Como nosotros tenemos nuestra casa, pues debemos tener nuestro alrededor. ¿Cómo comenzamos con el cambio? Cambiando la forma donde nosotros habitamos. Desde ahí debemos comenzar. Si yo tengo mi casa limpia, por lo menos el frente de mi casa también debe estar lo mismo, o por donde yo vivo, por la ciudad de la que yo estoy, también tratar de que esté limpia. Entonces eso sí es muy importante. La tierra pues nos pide un SOS, paremos de tanta contaminación, tratemos de utilizar otros tipos de fuentes, digamos, de energía amigable con el medio ambiente. Tratemos de reutilizar, con esa basura orgánica podemos hacer humus, que es un abono natural, que también ayudaría a contrarrestar el uso de estos pesticidas, fungicidas, herbicidas y otros que están por ahí. ¿Y señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta contaminación? No, profe. No, profe. No, le decía, profe, que no, que, o sea, que todo está bien claro. Listo, señores. Nosotros en la parte de la industria automotriz, digamos, las mecánicas, tecnicentros, talleres, tenemos que hacer un correcto manejo de los desechos que nosotros sacamos de ellos. El aceite, tenemos los wipes, tenemos los filtros, tenemos la refacción que se cambia. Entonces sí se debe hacer un correcto manejo de esto. Hay muchas mecánicas, digamos, que simplemente ahí ponen un tarro donde se pone el aceite que se cambia, y lo que hacen ellos es prácticamente venderlo. Muchos de ellos a veces por los maestros mismos se les resbala, se caen a la alcantarilla. Otros prácticamente lo que hacen es, si tienen un terreno pues para que no críe monte, pues lo botan ahí y no se dan cuenta que una gota de aceite está contaminando 1 metro cuadrado. Una sola gota, imagínense. Y si hablamos en el agua, pues una gota está contaminando 1000 litros de agua. Y eso más contamina 1000 litros y queda estancada. Digamos que le echen a un río, un estero, por ahí para abajo se va contaminando bastante.
Y eso sí es verdad. Entonces, nosotros como técnicos, como tecnólogos, ya cuando estemos en la parte laboral, pues sí debemos priorizar, ¿no? Un poquito. Al menos si nosotros somos emprendedores, nos ponemos un taller, pues debemos priorizar el correcto manejo de estas sustancias que son contaminantes. Muchas veces lo que hacen es poner una rampa y todo lo que lavan los vehículos, ¿a dónde va? Cambio de aceite, ¿a dónde va? Muchas veces hasta por accidente se derrama el aceite. Lo que se le hace es poner pues el acerrín o algo que absorba, y luego pues al final del día pues o al mes, cuando se hace la limpieza general, ¿qué se hace? Bota agua, deja, y esto va a la alcantarilla. Entonces, si tratemos nosotros de proteger el suelo, es el único que tenemos. Imagínense, muchas veces las personas mayores nos dicen: pensemos en un futuro, ¿qué tipo de planeta les vamos a dejar a nuestros hijos? Señores, sería todo por la clase del día de hoy de control técnico vehicular. ¿Por qué revisamos la parte de contaminación? Porque de aquí parte. Y todos estos altos niveles de contaminación que el ser humano ha ido causando, de aquí nace realizar un control técnico vehicular. ¿Para qué? Para tratar de reducir esa contaminación. Ahorita estamos hablando de contaminación de suelos, mañana vamos a hablar de contaminación del agua, luego del aire, y vamos a ver pues que el parque automotriz incide notablemente en esas contaminaciones. Por ende, pues hay normativas, hay ordenanzas, las cuales rigen para tratar de minimizar este daño, tratar de eliminar, digamos, esta contaminación. Es algo imposible, pero por lo menos tratemos de reducirla. Señores, gracias por su participación y su asistencia. Nos vemos a las 8:30 en Software Automotriz. Listo, profe. Ok, profe.